Buenas, yo le voy a hablar lo que es trauma abdominal. En este caso vamos a hacer la revisión de tres diagnósticos para la hemorragia interna en el trauma abdominal, que es el FAS, el lavado peritoneal y el TAC. Yo soy Jaime Rebollonina y empecemos. ¿Qué es lo que es el FAS? El FAS nada más consiste en lo que es una ecografía localizada en trauma, es decir, es la utilización de un ultrasonido, en este caso en un trauma abdominal, y lo que utilizamos esencialmente para diagnosticar hemorragias internas, daños orgánicos y cualquier daño o tumoración que pueda presentar. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las hemorragias internas y su utilización. Como vemos, lo podemos utilizar en traumas cerrados, cuando el paciente no hay ningún signo, o sea, sí tiene el exámenes físicos que coinciden con lo que es un shock hipovolémico, es decir, está perdiendo sangre por algún lado, no es ni la vía oral, no es ninguna de las vías orales, vías respiratorias, ninguna de eso, por lo que hay una gran sospecha de que en caso de que sea un trauma por accidente de tránsito, por caída, tenemos la sospecha de que una de las cavidades que mayor daño coincide es la cavidad abdominal, por lo que hay una posible pérdida de daño orgánico por la cavidad abdominal. Por lo que nosotros vamos a ver variantes. En este caso vamos a considerar si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable o hemodinámicamente estable. El utilizo de FAS normalmente se lo recomienda cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, porque nos indicaría si es de un carácter inmediato, es rápido, no toma mucho tiempo y nos daría una valor informático de dónde podría estar el daño, qué lo podría estar causando y si hay presencia de ese líquido o de esa sangre en la cavidad abdominal. Procederíamos a la siguiente, que es una laparotomía exploratoria. ¿Y cómo se realiza lo que es el FAS? El FAS se utiliza el ultrasonido. El ultrasonido se le utiliza en diferentes puntos. Alrededor son 5 puntos, pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar en 3 nomás. Uno lo vamos a decir a grosso modo, que es en la cavidad pericárdica, que se pone el traductor en lo que es la apófisis sifoide y se observa si hay presencia de líquido o no. Esto lo utilizamos para descartar un diagnóstico muy similar, que es el taponamiento cardíaco, porque nos produce una pérdida de volemia, baja tensión, taquicárdico, taquipneico, que son similares a lo que sería un shock hipovolémico, por lo que se lo utiliza para descartar esta patología. Y ahora nos vamos a la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal nosotros vemos tres espacios. En este caso el espacio hepato, hepatorrenal, donde es un lugar donde podría haber un acúmulo de líquido. Esto se lo observa con un ultrasonido en la línea media axilar, en la región hepática, en el hipocondrio derecho. Se coloca el traductor y se observa la relación, como podemos ver en la imagen de la derecha, la relación entre el hígado y el riñón. Si en estos dos normalmente no tendría que haber ninguna zona hipoecoica. En este caso, esta zona hipoecoica nos indica que hay líquido y en este caso lo más posible es que sea sangre en la región peritoneal. Lo mismo ocurre en la región del flanco izquierdo. En este caso nosotros no vamos a observar tanto lo que es hígado, sino vamos a observar lo que es la relación del el vaso con el hígado, digo con el riñón. En la región es pleno renal, si hay la misma presencia de líquido o no. Como vemos sería similar, habría una región hipoecoica y en esa región nos indicaría que hay sangre. Lo mismo utilizamos en lo que es la región pélvica. La región pélvica, hay diferencia aquí en el caso de la mujer y el hombre, porque en la mujer hay dos lugares donde se podría alojar. Uno es la región entre la vejiga y la uretra, y el otro sería entre la uretra y el recto. Esos dos espacios sería para la mujer, que podríamos haber observado una región hipoecoica. El caso del hombre sería más que todo entre la vejiga y el recto, donde podría acumularse sangre. Ya algunos lo llaman el saco de Douglas. Entonces el FAS, ¿cuáles son sus ventajas? La ventaja es que no produce radiaciones, se puede repetir las veces que uno desee, no es de carácter invasivo, no requiere movilizar al paciente a un área, a un cuarto específico, quirúrgico, anestesiado, ni nada de eso.
simplemente se lo realiza de manera inmediata y eso es su gran beneficio que tiene. En las desventajas, que es operador dependiente, requiere un personal especializado y no se observa la región retroperitoneal. No es tanto para un diagnóstico de daño orgánico, sino es más diagnóstico la presencia de líquido, porque no se observa de mucha calidad los órganos. Es muy difícil realizarlo en pacientes obesos y puede haber a veces confusiones con estructuras si el operador no está especializado como un ecografista. En el caso de lo que es el lavado peritoneal. En el lavado peritoneal es una técnica quirúrgica que se la utilizamos mediantemente. Hay clases de lavado peritoneal. En este caso tenemos uno que es el semiabierto y uno que es el cerrado. Nosotros también, igual que en el FAS, lo utilizamos en lo que es pacientes hemodinámicamente inestables y nos indica si hay hemorragia interna o no, por lo que se utiliza el lavado peritoneal. Normalmente el lavado peritoneal no es tan principal, pasa a segundo. Ya más aplicaremos un poquito de eso. ¿Y cómo se lo realiza? El lavado peritoneal se lo realiza, en este caso vamos a hacerlo el semiabierto y el cerrado. En el semiabierto es una incisión infraumbilical que se le hace, o sea, se le coloca anestesia, se los coloca a sus campos, etcétera. Se le hace una incisión, la antisepsia, la incisión, y se llega hasta peritoneo, en donde se corta el peritoneo y se coloca lo que es una sonda. Esta sonda es extraída mediante una jeringa y si hay presencia de líquido o de sangre, en este caso a mayor a 5 cc, nos indicaría que hay un lavado peritoneal positivo, que hay sangre en el peritoneo. En este caso, si es que no hay, se lo coloca lo que es solución fisiológica a todo el peritoneo, como alrededor de 700 cc, esto dependiendo del peso, y se lo sifona, se lo saca, y todo lo que ha sido sacado se lo manda a un exámenes y esos exámenes buscan la presencia de eritrocitos, si hay o no hay. Si es que hay, es positivo. En este caso del cerrado, la técnica es un tanto menos invasiva porque no se requiere hacer un corte tan grande. Simplemente se lo coloca lo que es una aguja con una jeringa. Esto en región infraumbilical, apuntando hacia la región pélvica. Y se extrae el líquido. Lo mismo se hace que en el abierto. Si hay o no hay, si no se coloca líquido, se lo extrae y se manda a analizar. Solo ahí no es tan utilizado, pero en el caso de que no haya presencia de FAS, se lo utiliza el lavado peritoneal. ¿Cuáles son sus ventajas? De carácter rápido, confirma la hemorragia, se puede realizar de bajo coste, no es necesario un equipo tan caro porque algunos hospitales no cuentan ni siquiera con un ecógrafo, se lo puede utilizar esto mediante estas técnicas. En caso de que no haya, también se lo puede utilizar y se lo tiene que saber utilizar. La desventaja es que es de carácter invasivo, se requiere un personal que sepa, un cirujano que sepa realizar la técnica y requiere lo que es el vaciamiento gástrico y urinario y no identifica si hay lesiones y en qué órgano, en qué región se encuentra la lesión. También es importante recalcar que es requerible en el caso de que haya pacientes con embarazadas o con fracturas pélvicas. El corte o la punción no tiene que ser infraumbilical, sino supraumbilical. Vamos a hablar de la tomografía. La tomografía axial computarizada es bastante conocido, es la utilización de una maquinaria de exámenes de imagen, en este caso de rayos X. Como sabemos, la tomografía no es en este caso. Hablaremos de la trauma hemorragia, de la hemorragia interna, pero la tomografía se utiliza en varios estudios, varias patologías, incluso algunas es el gold estándar, en otras no. En este caso es un protocolo para cualquier paciente con trauma realizar una tomografía. En este caso hay una variante diferencial del FAS y del lavado peritoneal, que es la tomografía se utiliza en un paciente hemodinámicamente estable. Es porque requiere bastante movilización del paciente que llegue a emergencias, tiene que estar estable para evitar cualquier daño y complicaciones. Se lo tiene que trasladar hasta la región de la tomografía, hasta el área de la tomografía, se le toma la tomografía, el paciente se tiene que estar quieto. Todas esas variantes hacen que es recomendable en un paciente hemodinámicamente estable. Como sabemos, él tiene algunas ventajas y desventajas. La mayor ventaja de todas es la tomografía
te toma unos rayos X de todo el abdomen, es decir, que puedes visualizar las estructuras anatómicas casi a su perfección, por así decirlo, solo superado por la resonancia magnética. Ves las estructuras anatómicas, los daños, si hay coágulos, sino con otras patologías más ya te puede indicar una tomografía. Es mucho más completa, no es invasiva y a diferencia del FAS y del lavado, se puede observar regiones retroperitoneal, lo que no se observa en ninguno de las otras dos anteriores, por eso su importancia. La desventaja es de un coste bastante elevado, requiere mayor tiempo, requiere el traspaso, como dijimos, requiere el personal adecuado que sepa realizar las tomografías, los cortes, etcétera, y el paciente es hemodinámicamente estable. Nosotros recomendamos en caso de un paciente traumático con un diagnóstico posible, diagnóstico presuntivo de hemorragia interna, recomendamos la utilización en pacientes inestables, la utilización primordial del FAS. En caso de que no haya FAS, recomendamos el lavado peritoneal. En el caso de si el paciente se encuentra estable, la tomografía es computarizada o si no el FAS. Esas serían nuestras recomendaciones. Esta es nuestra bibliografía. Y gracias.